Ustedes saben que cuando esta música empieza a sonar en la punto cero es porque vamos a tener una salida al aire desde exteriores. Y en el día de hoy, como ya te lo adelantamos, hoy viernes 31 de agosto a las 12:45, lo teníamos anunciado, escuchar al geólogo Dr. Marcelo Manacero, investigador independiente del CONICET, docente en Geología Argentina en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, 1989. Especialización Edimentología y Mineralogía. Máster en Ciencias Ecológicas, Universidad del Sur de Carolina, Estados Unidos, 1987. Especialización en Petrología Sedimenta, licenciado en Geología de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata, 1984. El doctor Manacero, que ya está en línea, nos va a hablar de geología y origen del arsénico en aguas subterráneas, una problemática que venimos exponiendo en esta radio, en FM 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y que hoy lo transmitimos en vivo a través de www.laambientalista.com.ar. Buenos días, doctor Manacero, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta? Estamos ansiosos por escuchar esta exposición sobre lo que usted nos va a hablar sobre esta problemática, ¿no?, de la presencia del arsénico en aguas subterráneas y que en los últimos tiempos está dando problemas en las aguas de red de distintos pueblos en la República Argentina. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Sí, bueno, un saludo a toda la audiencia. Yo les agradezco la invitación que me han hecho para poder hablarles un poco del tema. Yo soy un investigador del CONICET y docente también en la universidad, que hace unos años que estoy trabajando en temas de contaminación, y especialmente me interesó el tema del arsénico porque es, como todos saben, una especie de veneno silencioso, un contaminante geogénico. Nosotros hablamos de dos tipos de contaminantes, geogénicos y antropogénicos. Sí. Geogénicos, los que están en las rocas, en el subsuelo, y se van incorporando, digamos, con los años, y antropogénicos a la contaminación de tipo, digamos, que genera el hombre por el mal uso de los recursos. Así que bueno, si a ustedes les parece, yo les voy dando una especie de reseña de lo que venimos haciendo, de lo que conocemos, inclusive los estudios que tenemos programados, un tema del cual tenemos pensado seguir haciendo estudios a nivel nacional, provincial, porque es un tema complejo, como les quiero comentar. Sí, con mucho gusto lo vamos a escuchar, doctor. Bueno, voy a darles una introducción. Yo tengo una pequeña charla que generalmente paso cuando me consultan, así que acá la tengo armada en un PowerPoint en mi computadora, se las voy a ir describiendo, así tengo un orden, pero desde ya que, bueno, ustedes me pueden interrumpir para hacerme unas preguntas cuando les parezca, o bien al final toman nota de las preguntas y hacemos una especie de espacio como para que ustedes me pregunten libremente las consultas que quieran. Yo me voy a extender en esto y después quedamos abiertos a las preguntas, ¿les parece? Perfecto, perfecto. Bueno, por empezar a hablar de la abundancia del arsénico, ¿no? La concentración promedio en la corteza es de 1.5 microgramos por kilogramo. Eso es un elemento que nosotros los geólogos llamamos que es calcófilo, que generalmente se asocia a sulfuros, ¿no es cierto?, o azufre, formando arseniatos, sulfuros o sulfosales. Es decir, la naturaleza está dentro de esas fórmulas químicas, como sulfuros, sulfosales o arseniatos. Y también puede presentarse como óxidos. Toda la geoquímica del arsénico es muy interesante porque, bueno, para entender cómo se moviliza y cómo llega al agua subterránea. Hay concentraciones muy altas, generalmente en solfataras volcánicas, en minerales sulfurosos. Es decir, el arsénico es un elemento formador de minerales de roca y puede estar como arsénico más 3 en sus dos variedades o arsénico más 5. El más tóxico es el más 3, el más 5 sigue siendo tóxico, por supuesto, pero el más 3 es más móvil, puede reemplazar al hierro o al aluminio, en fenómenos de absorción compiten, no digamos, y esa propiedad de parecerse al hierro es la que precisamente se utiliza en los filtros. En este momento hay un proyecto para filtros basados en arcillas ferruginosas,
el agua pasa por los filtros y queda retenido el arsénico y el agua queda cargada con hierro intercambiable, y ese hierro tiene la ventaja de que intercambiamos un elemento ecotóxico con uno que no lo es, y ese es el principio del intercambio, ¿no? Bueno, está presente en las rocas en mayor o menor medida en distintos tipos de rocas, y puede también asociarse a rocas carbonáticas como a silicatos. En sedimentos, su concentración es variable. Este es un elemento también que hace complicado su estudio, ¿no? Puede estar en arcillas, puede estar en cenizas volcánicas, en rocas fosfáticas, en carbones, es decir, hay un carbón mineral que puede tener mucha concentración de arsénico. En las rocas sedimentarias se concentra en rocas de grano fino en general, ya sea en arcillas o cenizas volcánicas. Son las dos cosas que usualmente se ve una correlación alta de las concentraciones de arsénico con las rocas de grano fino, muy fino, lo que los geólogos llamamos arcillas o bien cenizas volcánicas finas. Esta concentración en las rocas es de un orden de magnitud mayor que en arenas o en carbonatos. Es decir, en una arcilla puede haber 10 veces más, por lo menos, de arsénico que en una arena, por ejemplo, ¿no? Es un elemento importante para los geólogos para entender un poco la peligrosidad o que puede llegar a tener determinados sedimentos en cuanto que estén cargados de este metaloide, ¿no? El arsénico es fuertemente sorbido por óxidos de hierro, aluminio, manganeso en arcillas, o puede también concentrarse en nódulos de manganeso. Hay arenas que pueden tener también depósitos de arsénico aislados, pero no son lo común. La concentración de arsénico en suelos muestra en general un rango similar al de los sedimentos, tanto en suelos como en sedimentos, excepto donde hay contaminación industrial o por agricultura. El tema de la agricultura es interesante porque, bueno, antes se usaban pesticidas en base de arsénico, ahora estaban prohibidos, ¿no es cierto? Pero en sitios donde hubo mucha utilización de insecticidas y pesticidas en base de arsénico, es posible encontrar anomalías de arsénico producidas por esa contaminación antrópica o producida por el hombre. También hay productos, el penta, que se usa para la madera, que pueden llegar a tener en formulaciones antiguas algo de arsénico y que también ha sido prohibido por la legislación, por supuesto, ¿no? Bueno, yendo al tema del agua, hay 3 condiciones de riesgo en general, que son suelos húmicos y tabla de agua elevada, que contienen cristales de arsenopirita o minerales con arsénico. La fluctuación de esa tabla freática, de esa tabla de agua, deja libre al arsénico, lo disuelve, y bueno, junto con el hierro y manganeso entran a movilizarse. Es decir, fluctuaciones en la tabla freática pueden generar alguna liberación de arsénico en las zonas donde hay mucha meteorización, ¿no es cierto? Esto se ve favorecido por el clima árido y semiárido. Ya vamos a ver que, por ejemplo, en La Pampa, que hay un estudio muy completo que yo lo quería mencionar, precisamente se ha estudiado en detalle estos cambios, y bueno, los climas áridos y semiáridos también favorecen esta movilización de arsénico, como los flujos lentos de agua subterránea, o los relieves endorreicos, los relieves muy reducidos, donde hay cuencas muy pequeñas, subterráneas, donde la captación en algunos lugares se hace, digamos, de aguas que realmente vienen moviéndose muy lentamente y pueden venir cargadas con arsénico. Esto explicaría un poco la gran variabilidad que hay, ¿no es cierto? Porque a veces hay pozos que tienen altas concentraciones en las zonas generalmente de descarga de los acuíferos, en las lagunas cercanas a las depresiones. En cambio, hay sectores en áreas de recarga donde los pozos tienen mejor calidad, en las zonas de divisorias de agua, en los terrenos más altos. Por eso es necesario un control permanente de los hidrogeólogos para ver que estas concentraciones de arsénico en los pozos de agua potable estén siempre dentro de los órdenes de magnitud permitidos, ¿no? Pueden también vincularse a depósitos volcánicos jóvenes o depresiones topográficas, o depósitos de aguas termales. En las aguas termales, aquellos que conocen Copahue, Cabiagüe, bueno, esas aguas por supuesto que no se pueden tomar, pero además tienen altas concentraciones de arsénico. Es decir, que hay una fuente volcánica muy importante, es un origen volcánico andino tendría este metaloide, ¿no? Y puede producirse también por disolución de minerales como los feldespatos, el carbonato, generalmente en medios alcalinos, pH mayor de 7, 8, y cercanos a meteorización en nivel freático, que es un poco lo que está pasando en la zona de nuestras pampas, ¿no? Y por supuesto, como les mencionaba antes, puede estar vinculado a depósitos de arcillas, a limos recientes, que es el material del lez pampeano, que es lo que tenemos en el subsuelo de toda la región del centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, y a determinados minerales, biotita, ceniza volcánica, magnetita, invenita. Bueno, eso es un poco el objeto de nuestros estudios. En este momento nuestros proyectos apuntan a determinar exactamente cuáles son los componentes
y dónde están concentradas esas zonas críticas que están pasando o contaminando en forma natural al agua de subsuelo, ¿no? Con arsénico. Todos estos materiales pueden tener arsénico disuelto, que es absorbido en las partículas, y esta liberación se produce por cambios de pH, generalmente en medios alcalinos, y por la oxidación. Es decir, es una problemática complicada en el sentido de que hay muchas variables, son variables que están en el subsuelo, y los datos que tenemos son indirectos, porque nosotros tenemos el dato de las aguas del subsuelo, pero en realidad lo que está sucediendo es que estas aguas en su trayectoria en el subsuelo van incorporando este metaloide en su composición. Hay fuentes humanas, que son los desechos mineros, los suelos de fábricas de pesticidas, o campos donde se han usado pesticidas de estos que no están más permitidos por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, se han usado muchos años, bueno, y hay un arsénico residual producto del uso intensivo de pesticidas, eso no se puede desconocer tampoco, ¿no? Y generalmente son focos locales o puntuales, pero estos focos, desgraciadamente, pueden llegar a arroyos y acuíferos. O sea que el tema de la acción de agua es importante. Generalmente las concentraciones deben ser menor a 10, lo que se llama microgramo por litro. Eso es lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda. En la Argentina se habla de 50 microgramos por litro. Ustedes hablan de 0,05 o de acuerdo a 0,01, ¿no? Pero en realidad el límite que se toma como deseable es el de la Organización Mundial de la Salud, que es el de 10 microgramos por litro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que hay variaciones desde 100, 200 hasta 4.000, o en La Pampa hay lugares donde llega a 5.000 microgramos por litro, es decir, que son valores extremos, ¿no? Las condiciones físico-químicas que favorecen esta movilización son variables, complejas, pobremente entendidas, a pesar de que se conocen los lineamientos generales. El movimiento en condiciones reductoras se libera como por disolución, por oxidación, es decir, que siempre hay esos cambios de estado de oxidación generan removilización y movimiento. En la Argentina, desgraciadamente, tenemos una problemática severa en La Pampa, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, sectores de Córdoba, Santiago del Estero, y esto es interesante, ¿no? La asociación es de arsénico, flúor y vanadio. Es decir, generalmente el problema del flúor, que produce la fluorosis, también en La Pampa, los dientes oscuros, está vinculado también, esas aguas generalmente pueden llegar a tener también concentraciones importantes de arsénico. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, doctor. Sí, sí, y aparte muy clara la explicación. Bien. No sentía ruido, digo, bueno... Puntualmente, hablando del acuífero pampeano y de lo que está ocurriendo en esta zona, que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Exacto. El tema en La Pampa es que, desgraciadamente, los valores de arsénico no correlacionan muy bien con el cloruro de sodio, por ejemplo, que está producido por evaporación, porque sería muy fácil de esa manera. El agua que es salina, uno piensa inmediatamente, está salinizada, tiene mucho arsénico. Como digamos, el gusto del agua no cambia, es incolora, digamos, insípida, no podemos detectar el arsénico a no ser que por análisis químicos. Si estuviera asociado al cloruro, sería una ventaja, porque rápidamente el agua que tendría gusto salino, levemente salinizada, uno sospecharía que podría tener algo de arsénico. Pero desgraciadamente este no es el caso, complica todavía más la situación, porque no necesariamente el agua salinizada es la que más arsénico tiene, ¿no? Ese es otro dato que ha comprobado el doctor Nicoli. Hay estudios de Midley et al. En 2002, en revistas internacionales. Hay un grupo de hidrogeólogos que viene trabajando hace tiempo con esto, el doctor Nicoli es entre ellos, y varios más, y ellos han estudiado las condiciones hidrogeológicas en La Pampa, especialmente, en la provincia de La Pampa. Pero estos resultados son totalmente extrapolables a lo que pasa en nuestra provincia, ¿no? Y ellos hablan de una gran variabilidad areal y vertical del orden de 4 de magnitud, es decir, que vamos desde 4 a 5.300 microgramos por litro en la variedad de datos que tenemos. Si nosotros tomamos el valor de la OMS, digamos, de 10 microgramos por litro, el 95% de las muestras de los pozos en los distintos campos en La Pampa supera los valores. Si tomamos el valor de 50 microgramos por litro, del 73% de los pozos analizados supera los valores. Así que realmente es un problema ubicuo en la mayoría de los pozos. Las concentraciones siempre superan los tenores permitidos o aconsejables, ¿no? Aparentemente, el material joven, el material del eólico que va a estar transportando el viento,
el flujo lento de las aguas subterráneas y la pobre circulación del agua dentro de los distintos acuíferos en condiciones alcalinas favorecerían, digamos, la concentración de este metaloide. Entonces esas concentraciones son comunes en aguas subterráneas en todos estos sectores. Bueno, lo que se ve en la bibliografía es que los altos tenores de arsénico generalmente en aguas subterráneas están vinculados a zonas áridas y semiáridas. Es decir, pasa lo mismo en Chile, en el norte de Chile, en Perú. Hay localidades en Pakistán, por ejemplo, en la India, donde los tenores, la problemática es todavía mucho más grande, es decir, los valores superan ampliamente los que tenemos nosotros. Y ellos, bueno, están atacando el problema desde distintas partes, digamos, ¿no? Porque acá viene un poco el tema de, bueno, yo les planteo la problemática geológica, pero bueno, hay una serie de estudios que sirven para tratar de generar una respuesta, ¿no?, a la población, a ver qué tipo de soluciones se pueden plantear. Eso es un poco lo que se está trabajando ahora. Se está trabajando, bueno, les doy el caso de Pakistán, donde ellos proveen filtros domiciliarios con estos intercambiadores. Bueno, cada casa tiene su filtro para el agua, donde toman el agua de consumo potable, mientras que, bueno, por supuesto, para el baño y para los demás usos usan agua de pozo, pero tienen un filtro. Eso es algo que también se está implementando en algunos colegios, la problemática en 9 de Julio también, en Carlos Casares, ¿no?, en cuanto a generar filtros por lo menos para las escuelas y asegurando la retención de arsénico en estos filtros que son para una canilla, pero bueno, por lo menos en lugares de mucho consumo de agua potable son una solución o un paliativo que no es lo ideal, pero bueno, se genera eso. Y después están todas las técnicas de tratamiento de arsénico que incluyen lo que es la ósmosis inversa, ¿no es cierto?, que desgraciadamente es un proceso caro. Por eso es que yo veo que los conflictos, por ejemplo, el 9 de julio con APSA y los que hay con el gobierno, es un problema de presupuesto, porque ellos hacen una especie de ecuación económica, bueno, ¿qué población hay? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto tendríamos que cobrar el agua? Es decir, si bien estamos hablando de un problema ambiental, ya nos metemos en un problema de economía ambiental, porque bueno, nos basamos en que toda la población argentina, todos nosotros tenemos derecho al agua potable, que es lo que ustedes han pregonado y vienen pregonando hace tiempo. Y sobre esa base, lo importante es que, bueno, a una complejidad de alguna manera que ustedes tienen en la región, porque han heredado esa situación de varios miles de años atrás, porque todo eso ha sucedido hace miles de años en el subsuelo, y el agua que atraviesa el subsuelo ahora se va cargando de este metal. Esto es una problemática compleja, es una problemática que es compleja desde el punto de vista de que hay gran variabilidad areal y también grandes problemas porque puede aparecer a distintas profundidades también el agua de peor calidad. Así que todo eso hace de estudios permanentes, de un monitoreo, de un seguimiento, doctor, de análisis químicos, por lo menos de periódicos de todas las aguas de consumo para uso humano, ¿no?, para consumo humano. Teniendo en cuenta que los infantes, los niños, las embarazadas, la gente de edad, son los que más sensibles son a esta problemática, ¿no? Así que en realidad es un problema geológico que tiene un gran impacto social en salud y en medio ambiente. Hay un mito que, por ejemplo, con esto que usted nos está explicando, a mayor profundidad no es que tenemos mejor agua entonces. No necesariamente, no necesariamente. Eso es lo interesante del tema del trabajo del doctor Nicole y de otros colaboradores que han publicado, que ellos ven que a veces hay concentraciones altas cerca donde está donde está la menor profundidad del agua. En algunos pozos ve eso, en otros a más profundidad. Por eso digo que el tema en este momento es motivo de exhaustivos estudios. Yo en el CONICET, donde estoy trabajando, inclusive ahora hay un becario que va a pasar a trabajar con el tema, va a empezar a, digamos, comparar datos de afloramientos de superficie con datos de perforaciones. Hace falta un análisis detallado para entender un poco la problemática de dónde se genera, cómo se va cargando el agua y cómo llega a los pozos de captación, ¿no es cierto? A veces hay un trecho bastante importante, ¿no? Y esa variabilidad también juega en contra de la comprensión de todo este fenómeno que se da en el subsuelo. La detección es difícil porque desgraciadamente no podemos decir que un agua tiene arsénico simplemente con mirando el agua y diciendo, bueno, mira, está salinizada, no está salinizada. No, eso no nos sirve.
no nos sirve saber si estás más opaco o menos opaca, si es más turbia o menos turbia. Es decir, necesitamos un análisis químico. Eso, por un lado, complica bastante la situación. Así que cuando el es arsénico, una problemática compleja teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿no? cuando el arsénico está asociado a nitratos y nitritos, como es el caso de nuestra localidad, acá en Alberti, ¿es peor? Claro, sí, sí. Nosotros en este momento, en la Argentina, nuestros problemas con el agua subterránea son arsénico, flúor, ¿no? Que la pampa también se da, boro también, y nitratos y nitritos. Pero los nitratos y nitritos pueden tener, o sea, estamos agregando problemas. O sea, el problema del arsénico agregamos el problema del nitrato y nitrito. Claro, claro. Puede tener un origen, digamos, antropogénico. Por ejemplo, si yo tomo agua, capto agua para consumo al lado de un feedlot, muy probablemente esa agua esté contaminada, porque está recibiendo enormes cantidades de nitrógeno, como puede ser en un uso intensivo de fertilizantes, que estoy incorporando al suelo una cantidad enorme de compuestos nitrogenados, que esos se pueden degradar y llegar al agua y generar nitratos y nitritos. Entonces, un uso excesivo de fertilizantes. El feedlot, como práctica, desgraciadamente, uno va a la pampa, ahora antes ve esos mares de soja y el ganado totalmente concentrado en los feedlots. Eso hace unos años no existía. Y eso es también lo que se está estudiando ahora en cuanto, bueno, ¿qué impacto ambiental tienen los feedlots en cuanto a el área de influencia o la posible contaminación de nitratos y nitritos? Le doy un dato. Es una problemática, Le doy un dato, doctor. En el año 2008 aquí tuvimos un derrame de 25.000 litros de fertilizante nitrogenado y casualmente uno de los pozos de extracción era el pozo 3 para la red domiciliaria y tuvo que ser clausurado por Ocava porque hay una enorme concentración de nitritos y nitratos. Y claro, es lo que estoy mencionando yo, es los fertilizantes, el uso intensivo. Por eso yo soy un firme defensor en el tema del medio ambiente, de entender que la naturaleza es un sistema que tiene un equilibrio y que si bien ella tiende a restablecerse, el ser humano, el hombre la tiene que ayudar. Es decir, hay una frase que yo le digo siempre a mis alumnos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un ambiente sano? ¿Cuánto cuesta? Porque yo les pregunto, bueno, ¿ustedes saben cuánto cuesta el aire que ustedes respiran, el agua que están tomando, que les da gratis la naturaleza, Gaia, la nave Tierra que todos poblamos? ¿Ustedes tienen idea del costo ambiental? Y dicen, no, profe, me dicen, sí, todo esto es gratis, todo lo tenemos del medio ambiente. El aire que respiramos, la posibilidad de eliminar residuos. No, les digo, ¿saben cuál es el costo real de ese servicio que nos da el ambiente? No, la verdad que no. Bueno, les digo, piensen de esta manera. A Estados Unidos, cuando pone un astronauta en el espacio, tiene un costo aproximadamente de 9 millones de dólares por día para proveer a una persona en el vacío absoluto de agua potable, la posibilidad que, ¿cómo es el agua potable? Reciclan inclusive los desechos, la orina se recicla, se purifica y se vuelve a tomar como agua potable, el oxígeno, es decir, todas las cosas que nosotros obtenemos gratis de nuestro planeta Tierra, cuidándolos, ¿no es cierto? Que no las alteremos, ¿no es cierto? Todo eso, si no las tuviéramos en el espacio donde no existen, a un país de nuestro planeta paga 9 millones de dólares por día para dárselo a un grupo de astronautas que están en una nave espacial en el espacio. Entonces se quedan mirándome y dicen, no, lo que tenemos que valorar, ¿no es cierto?, lo que nos da nuestra madre tierra, ¿no es cierto?, la Pachamama, como dicen en el norte, valorar que todo eso tiene digamos, un costo inestimable y tenemos que cuidar nuestros recursos, porque desgraciadamente cuando producimos estos problemas ambientales, muy rápidamente contaminamos, pero a veces tardamos años digamos, periodos muy prolongados para poder volver a la situación anterior cuidando nuestros recursos naturales. O sea que el hecho, para mí, la mejor arma que disponemos es el conocimiento, es esto que estamos haciendo ahora, de tener una charla y que ustedes, bueno, charlen un poco acerca de estas ideas, el que la gente joven, ¿no es cierto?, tenga conciencia de todo esto y que tenemos que dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un ambiente igual o mejor al que encontramos nosotros. Eso es un poco el peso, digamos, o el mandato que tenemos que responder, ¿no? Y que al ser el negocio de pocos,
o digamos, la sobreexplotación de determinados recursos hacen que el día de mañana nuestros hijos o nuestros nietos vayan a tener problemas de muy difícil solución, ¿no? Entonces, el tema de cuidar la naturaleza, respetarla, cuidar el medio ambiente, yo creo que es de fundamental importancia. Y les digo más, ahora se está hablando mucho de petróleo, hay guerras por petróleo en el mundo y todo lo demás, pero el día de mañana el agua potable puede llegar a ser más importante que el petróleo por lo que puede llegar a valer. Pero porque cómo la estamos desperdiciando, cómo la estamos desparramando o contaminando, el tema de los basurales, los repositorios de basura domiciliaria que contaminan el agua. Entonces el tema calidad de agua, basura, cada vez van a tener más importancia en todas las sociedades, ¿no? Entonces ahora yo veo que nuestros pensamientos siempre están focalizados en los recursos, en la energía, por supuesto, en el petróleo, pero el tema de medio ambiente es algo que como ustedes muy bien hacen en difundir, es algo que tiene que, de alguna manera, tenerse siempre en cuenta y recalcar especialmente para las generaciones venideras que sean más cuidadosas que las últimas generaciones nuestras que nos hemos mandado varias macanas, ¿no? Doctor Mannacero, usted mencionaba el tema de los basurales y una de nuestras problemáticas también es que tenemos el basural municipal a cielo abierto a orillas de una cuenca hídrica que carga el río Salado. Claro, claro. Bueno, ahí lo que tienen que hacer son pozos de control, tienen que tener pozos de monitoreo. De monitoreo, periódicamente tienen que ir es decir, entre el basural y el curso del agua tienen que disponer una batería de pozos alineados, que cualquier cualquier hidrogeólogo puede diseñar una serie de pozos que se van a tapar, digamos, que tienen que tener un acceso restringido a las autoridades de control, ¿no es cierto? Porque eso de ahí van a ir a muestrear, se toman muestras periódicas y se verifica el agua que está llegando en forma superficial o subsuperficial a los cursos de los ríos o los arroyos, controlando. Estos temas, por eso me viene muy bien la aclaración, para todos estos temas es muy importante la presión de la sociedad frente a las autoridades para que realicen controles, para que hagan chequeos técnicos, para que se hagan análisis, porque con previsión se pueden solucionar problemas muy grandes que pueden presentarse. Y la previsión siempre es mucho más económica y mucho más fácil de hacer que tratar de resolver el problema cuando ya se desata. Y fíjense que el tema de los basurales, bueno, conociendo este tema, si llega a haber una filtración, se pueden tratar de hacer algún tipo de barrera impermeable, de evitar o de aislar, ¿no es cierto? Por eso, generalmente en los repositorios de basura hay mucho control sobre la base de membrana que se pone impermeable para que precisamente todos estos líquidos percolados no lleguen a la freática, ¿no es cierto? Claro, en el caso de que hubiera membrana, acá estamos hablando de un depósito de basura sin control y sin membrana. Sin control. Bueno, los que se hacen con estudios de impacto ambiental tienen obligatoriamente una capa de arcilla o una membrana impermeabilizante por ley. Es decir, cuando se planifica un repositorio de basura domiciliaria, una de las condiciones de los pliegos es precisamente que la base tiene que estar totalmente impermeabilizada. Y generalmente, además de la base impermeabilizada, se pide los pozos de control hacia las depresiones, hacia las cuencas asociadas, para que periódicamente se hagan controles, se muestree, se tome el agua y se verifique, se haga un análisis de metales pesados. Ustedes saben que puede haber contaminantes orgánicos e inorgánicos, ¿no? Sí. Es una variedad grande de cosas. Y que hay muchas cosas que contaminan. Por ejemplo, en este momento yo les diría que las sustancias más contaminantes son el aceite usado de los motores. Un litro de aceite usado contamina miles de litros de agua subterránea, y eso algunas estaciones de servicio las tiran en los pluviales, ¿no? Es un error muy grande, eso hay que concentrarlo, pero nunca tirarlo en el medio ambiente. Los aceites usados de los motores de auto. El tema de las pilas son muy contaminantes. Las pilas, las más contaminantes de todas, ¿saben cuáles son? Las pilas de los relojes. Hay lugares donde se colectan especialmente y venden pilas, entregan las que se usan, las toman y cuando uno recibe la que uno tiene, le dan una nueva, precisamente para que no termine en ningún lugar, digamos, que pueda llegar a contaminar, ¿no? Hay muchas localidades que están muy avanzados en esto. Hay localidades como La Prida, por ejemplo, que ahí el intendente viajó a Alemania y tomó un modelo de una ciudad alemana para disposición de residuos domiciliarios. Y bueno, y realmente hay una conciencia de reciclaje muy, muy grande. Por ejemplo, los chicos discapacitados de la localidad
son los que fabrican las bolsas de colores para la basura orgánica e inorgánica, o sea que se generó una fuente de trabajo para esa institución. Hay un festival que durante todo el año juntan latas de aluminio y hacen el festival con carrozas con latas de aluminio, entonces todos participan en el reciclaje de aluminio. Las pilas, por ejemplo, se tratan de lo que llamamos inertizar, ponerlas en un lugar donde no contaminen. Entonces, como el intendente propuso ahí inertizarlas en los bloques de cemento con los que se construyen las paredes de la planta de tratamientos de residuos. Entonces, es toda una conciencia de saber qué hacer con el residuo y cómo aprovecharlo o disponerlo en un lugar que no sea peligroso. Mire, acá sobre su tema me dice, pregunta para el doctor Manacero, ¿por qué ningún gobierno ante una problemática como es la del agua y el medio ambiente no implementa una política para prevenir o solucionar el problema? ¿Cuál es la traba? ¿O responden a intereses creados? Me pregunta. Muy buena pregunta. Sí, ya esto me supera, ¿no? Porque yo trato generalmente que el tema no... Yo el tema, a mí me han invitado a hablar, a veces de determinadas partes políticas. Yo lo que no quiero es que el tema se politice, porque Tal cual. Es un tema que supera la diferencia de partidos políticos. Es una problemática nacional, nos afecta a todos los argentinos por igual. Es decir, a mí me parece muy triste que pase en nuestro país una cosa así, que haya gente que no tenga acceso a agua potable, ¿no? Que es una necesidad primaria. Claro, en otras ciudades, en otras poblaciones, en otros lugares ni siquiera tienen acceso al agua. Bueno, pero no puede ser yo creo que es un derecho de todos tener acceso al agua potable. Así que eso como base. Y la problemática es compleja. Yo creo que, bueno, hay varios esfuerzos a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel estatal, pero hay superposición de esfuerzos o, digamos, no hay un aprovechamiento de todos los recursos. Por ejemplo, yo desde el CONICET, desde la docencia, es una cosa que me ha interesado mucho en el tema y me doy cuenta que hay mucha gente trabajando de forma seria y haciendo cosas, y se trabaja, digamos, en distintos sectores y se aprovecha, pero todavía no hay una entidad que centralice todas estas cosas. Yo tomo el ejemplo, cuando me hacen esta pregunta, que me la han hecho en otras charlas, yo digo, bueno, por ejemplo, no estoy poniendo a Estados Unidos como un ejemplo, porque no son ejemplo en muchas cosas, ¿no? Pero yo trato de restaurar siempre lo que sirve y lo que no sirve. Yo veo la estructura de ellos tienen una Environmental Protection Agency, es una agencia de protección ambiental que depende directamente del presidente de la nación, es como el FBI, la CIA, claro, todas esas agencias que ellos tienen. Pero esta agencia tiene el poder de policía ambiental. Si ellos detectan una fábrica que contamina con cromo hexavalente o cromo, una fábrica que está liberando cantidades enormes de un elemento ecotóxico, ellos tienen el poder de ir a cerrar la fábrica porque toman la muestra a la salida de los efluentes y dicen, miren señores, ustedes están tirando al ambiente esto que es un veneno, así que ya mismo le cerramos la fábrica. Entonces es como que hay un control más grande, hay una presión más grande. Mientras que aquí, bueno, generalmente el tema se judicializa. Yo lo veo porque acá hay un arroyo que está muy contaminado, el arroyo del Gato, que nosotros hemos hecho estudios, ¿no? Y ahora, bueno, hay un estudio de abogados que está haciendo una demanda, ustedes conocen el tema, entra en la parte judicial, y ahí hay ya un retraso, ¿no es cierto? Así que, digamos que es nuestro sistema que no es muy eficiente para resolver esta problemática. Y el tema es que si dejamos pasar el tiempo, la contaminación de residual pasa a ser muy importante y después la remediación se complica aún más. En estos temas, como les dije yo antes, es muy fácil contaminar una región en días, pero después pasan años, ¿no es cierto? Muchísimos años para poder encontrar la solución. Entonces el tema de crear conciencia, entender que los recursos son de todos, que tenemos que cuidarlos, eso me parece lo fundamental. Y que los funcionarios públicos entiendan esto, que ellos no, digamos, si son funcionarios que están viviendo, especialmente los que viven en la región, yo a veces no entiendo cómo un funcionario que vive en la región no toma medidas, porque es él y sus hijos y sus nietos que están viviendo ahí, que estaban a sufrir la problemática, ¿no? Uno puede decir, bueno, vos estás en Buenos Aires, en la capital, toman el agua del Río de la Plata, la tratan, no tienen la problemática que tenemos nosotros. Claro. A mí me toca bastante, porque yo tengo familiares en 9 de julio, primos, gente que ha vivido hace mucho, y cuando empecé a estudiar esta problemática me di cuenta realmente, ¿no?, el tema de la necesidad de crear conciencia y la necesidad de que, bueno, la comunidad pida
estos recaudos de análisis, de control, de monitoreo, porque eso les genera una tranquilidad a todos ustedes. El problema existe. Ahora, lo peor que podemos hacer es negarlo, es escaparnos, es meter la basura abajo de la alfombra. Lo que hay que hacer es sacar esa basura, limpiarla y realmente entre todos, porque es una acción comunitaria, peticionar a nuestras autoridades, mostrar elementos técnicos que avalen los pedidos que hacemos. Y yo creo que ante la magnitud, la evidencia de la prueba, las autoridades a nivel municipal, provincial, nacional, tienen que empezar a reaccionar y tienen que empezar a aportar soluciones, porque, bueno, la contundencia de las pruebas así lo ameritan, ¿no? Claro, las soluciones deben ser rápidas en este tiempo en que vivimos, porque como usted bien decía, si se judicializa, empezamos a tener tiempos judiciales que no son los mismos que los del medio ambiente, que se va degradando. Exactamente, yo lo que veo es que hay una tendencia muy grande a judicializar. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en el arroyo, en el Riachuelo. En este momento se está avanzando bastante en el Riachuelo, pero llegaron a la situación donde había demandas por incumplimiento de funcionario público, entonces los funcionarios tenían que responder con el patrimonio personal por todo lo que se estaba haciendo. Y ahí es como que las cosas entraron a movilizar, ¿no? Entraron a tocarse intereses personales o lo que sea. Pero es un poco triste, ¿no?, que tengamos que llegar a esos extremos y por no tener esta conciencia, esta cultura ambiental que yo creo que todos necesitamos. Y la necesitamos también en nuestra dirigencia política, el que ellos entiendan que no es una cuestión es que es algo que nos afecta a todos. Es decir, es algo que no podemos, que cuando estamos detectando problemas como el caso del arsénico, el caso de los metales pesados en los cursos de los arroyos urbanos y perurbanos que estamos trabajando, todas estas contaminaciones antropogénicas y geogénicas, toda esta contaminación de todo tipo, natural y causada por el hombre, tiene que estar controlada, tiene que estar estudiada, monitoreada, y en eso, bueno, en eso estamos. Yo lo que promuevo desde el medio académico, desde la investigación, es elementos de prueba. A mí, por ejemplo, ahora, en Arroyo del Gato, estudios de contaminado, digamos, por metales, es como nuestro riachuelo aquí en la zona de La Plata. Nuestros estudios están siendo usados por este grupo de abogados, por este estudio, para promover demandas de tratamiento de efluentes, de controles de las cuencas, en fin, tratamos de generar herramientas para que las sociedades, las comunidades tengan pruebas concretas para solicitar a nuestros gobernantes que, bueno, que pongan manos en el asunto, que inviertan, que dediquen presupuesto, que es necesario, y que esto tiene una importancia vital para el futuro de nuestros niños, de nuestras generaciones. Entender que no es algo porque sí, sino que realmente el problema existe y hace falta tiempo, dedicación y esfuerzo para tratar de resolverlo, ¿no? Doctor, tengo otra pregunta que dice, en cuanto al tiempo estimativo, ¿cuánto se calcula que si no se hace nada o no se crea conciencia sobre el agua, esta va a estar totalmente contaminada y no se va a poder consumir? Bueno, muy buena pregunta también. Yo estaría pensando lo mismo, ¿no? ¿Hasta cuánto podemos seguir tirando de la piola sin que pase nada, ¿no? Claro, claro. O digamos flotando. ¿Hasta cuánto podemos flotar arriba del madero sin que nos hundamos? Eso es una buena pregunta. Bueno, todas esas cosas son las que surgen con los estudios técnicos. Entender, bueno, cuánto hay en cada lugar, cuáles son las zonas de riesgo, dónde es peligroso sacar agua, dónde no es peligroso, qué zonas se pueden explotar, qué zonas no están sobreexplotadas. Depende de cada región, depende de la problemática, de las áreas críticas, de los estudios hidrogeológicos. Toda esa información técnica es precisamente apunta a eso, a responder, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Estamos en situación de semáforo rojo para un área, de semáforo amarillo o de semáforo verde? ¿Esto se resuelve en 2 años, en 5 años, en 10 años o en 20? No hay una respuesta para que yo pueda generalizar para todas las regiones. Porque la problemática esta, por ejemplo, hay en Tres Arroyos problemas vinculados a esto, en Alberti, en 9 de Julio, en Carlos Casares, en La Pampa, en Río Cuarto. Esto, ¿saben cómo? Es interesante, ¿no? Esto se origina por una enfermedad que se le puso en ese momento, ustedes creo que deben saber, la enfermedad de Belleville, una localidad de Córdoba, donde se empezaron a ver pacientes con queratosis, con problemas de riñón, tumores vinculados a cosas bastante problemáticas o a cáncer, ¿no? Y esa enfermedad, que no se conocía el origen, se llamó así, enfermedad de Belleville. Ahora, bueno, la ciencia, la parte, se la tomó como una enfermedad endémica de esa región, porque todo se producía en Belleville. En realidad, fue el disparador de lo que es el estudio del acre, ¿no es cierto?, los problemas de salud vinculados con arsénico. El hidroarsenismo crónico.
una vinculación, digamos, de lo que es la salud ambiental, ¿no es cierto?, con el tema de la calidad de agua, ¿no? Temas Sí. que se van asociando, ¿no? Usted mientras viene hablando con esta exposición que es muy clara, ¿no? Nosotros vamos pensando en lo local. Usted nos habla desde lo global y nosotros seguimos con lo local, ¿no? Claro, y también nos porque aparecen porque ustedes viven ahí, tienen el problema, yo lo entiendo perfectamente, y la Claro, claro. preocupación es válida, es muy válida. Y nos surge también la sobreexplotación de los cursos de agua subterráneos para riegos artificiales, ¿no? Por ejemplo, Claro. hay empresas que instalan pozos sin ningún tipo de estudio geológico ni impacto ambiental Bueno, y sobreexplotan. eso está reglamentado, eso, si lo hacen así, generalmente se les pide un estudio hidrogeológico o de impacto ambiental para cada perforación, porque los hidrogeólogos calculan los volúmenes disponibles, la manera de no sobreexplotar el acuífero, porque si ustedes sobreexplotan un acuífero, pueden generar una serie de problemas que en hidrogeología aparecen como, bueno, contaminaciones o pérdida en los caudales de producción. Entonces, si volvemos al tema inicial de que entendamos que el agua es un recurso natural que hay que cuidar, todos estos estudios, es decir, no es que, bueno, la mentalidad, digamos, bueno, dale que va, yo hago un pozo y saco de este pozo, saco todo el agua que quiero porque está en mi campo. Entender que todo esto son fenómenos regionales, los flujos de agua subterránea van siguiendo prácticamente las superficies topográficas. Y si nosotros generamos alteraciones muy importantes, esas alteraciones también se propagan en campos aledaños, ¿no es cierto? Entonces, yo vuelvo al tema, ¿no? Como técnico, como científico, tengo que defender eso, la necesidad de que cuando hagan estas cosas, apelen a la opinión de especialistas. Claro. Entender que tienen que hacerse estudios de factibilidad, que a veces están en las leyes, y lo que pasa es que no se cumplen esas leyes, pero cuando hay una serie de perforaciones se piden estudios hidrogeológicos de factibilidad, de no sobreexplotar acuíferos, de hacer explotaciones acorde a lo que a cada acuífero puede proveer, se hacen ensayos de bombeo, entonces con esos ensayos se calculan los caudales que son los ideales para la extracción. Es decir, que hay un aspecto técnico que no es... Las rotaciones de que no puede pozos. dejarse de lado. Las rotaciones de pozos también tiene que ver. De pozos, el hacer pozos en las zonas altas, ¿no es cierto?, donde está el agua de recarga, y no en las zonas deprimidas, donde el agua ya puede estar es más antigua, más contaminada con metales o con elementos no deseados. Es decir, necesitan, y acá vuelvo al tema, de que es fundamental el tener la opinión o los estudios de los especialistas, que hace años que estamos estudiando el tema, venimos estudiando eso, estamos para eso, ¿no? A veces yo siento que nosotros hacemos informes y quedan cajoneados en cajones de distintas reparticiones y distintos lugares, ¿no? Acá hay mucha gente capaz que hace trabajos muy valiosos y desgraciadamente, bueno, no llegan a las manos de los dirigentes con capacidad de decisión que podrían tomar medidas, ¿no? Entonces, ahí creo que también nosotros fallamos como sociedad en la intercomunicación entre la gente que está estudiando la problemática y la gente con poder de decisión que puede implementar las soluciones, ¿no? Ahí yo creo que esa es una crítica severa y es donde yo les pido a ustedes como comunidad y a todos los argentinos que me están escuchando, bueno, que tratemos de hacerles llegar estas problemáticas a nuestros dirigentes y también pedir la ayuda de los técnicos, de los científicos que están estudiando la problemática, que creo yo son los más capacitados o los más de alguna manera indicados para tratar de ayudar en estas situaciones. Y no es que no los haya, hay mucha gente, gracias a Dios, dentro de nuestro sistema científico y académico existen muchos especialistas que vienen estudiando estas problemáticas. Lo que pasa es que a veces uno siente que predica en el desierto, porque bueno, en este caso les agradezco nuevamente que uno pueda tener esta charla con ustedes a través de un medio de difusión, pero a veces estas cosas es como que les comentaba antes, ¿no? Uno tira la basura abajo de la alfombra, bueno, no, esto es políticamente no nos conviene decir esto, y yo creo que es exactamente lo contrario. Políticamente conviene advertir a la población de los riesgos que se corren cuando existe un problema y no hacemos lo necesario para solucionarlo, ¿no? Volviendo a los pozos para extracción de agua potable para una red domiciliaria, estos pozos, ¿conviene hacerlos en el principio? Primero, para esto usted nos tendría que decir
¿cómo corren las aguas subterráneas? Igual Correcto. que el curso del río, van desde la zona de montaña hacia el mar. Correcto, correcto. La problemática no es tan sencilla porque los ríos en algunos sectores toman agua del suelo y recargan el cauce. Y en otros sectores descargan el cauce y envían agua al suelo. Son Ajá. lo que los geólogos llamamos ríos influentes o efluentes. Un mismo río puede tener sectores donde toma el agua del suelo y en otros sectores da agua al suelo. Son dadores o tomadores de agua del subsuelo. Entonces ese comportamiento hidrogeológico, eso lo estudian los geólogos, saben dónde se recargan, en qué sectores el río está tomando agua del subsuelo, en qué sectores el río está dando agua al subsuelo, en qué sectores el agua de lluvia está recargando generalmente en las zonas altas, en esas zonas de recarga. Es decir, son estudios de detalle de estas cuencas y en base a esos estudios científicos y técnicos es donde uno puede proyectar, programar, se diseñan las baterías de pozos de extracción, pozos de bombeo. Es decir, no es simplemente uno hace un pozo donde le parece que va de agua y da, sino que en este momento el estudio técnico se hace imperativo para hacer un aprovechamiento del recurso inteligente, digamos. Ya, previo a hacer un estudio geológico y ver cuáles son los puntos donde realmente hay que perforar y no perforar cualquier lado por perforar. Por supuesto, entender cómo es la superficie de la freática, si está siguiendo la topografía o no, cuáles son las zonas de recarga, de descarga, cómo se mueve el agua en forma subterránea, los filetes de flujo, se hacen mapas de isocontenidos de sales, mapas de isocontenidos digamos, de altura del nivel freático, mapas topográficos. Hay una serie de mapas y de información areal y geográfica que se vuelca y entonces los especialistas, los técnicos diseñan y hacen todas estas planificaciones. Más no allá se puede improvisar, ¿no? Es decir, tenemos la base de conocimiento. Claro. Qué pena que a veces no se hagan estas cosas y se hagan después macanas porque se perforan en sectores donde no tienen que haberse perforado o se hacen, hay vuelcos, vuelcos de sustancias contaminantes que por supuesto generalmente se hacen de noche, allí perdidos, ¿no es cierto? Algún camión atmosférico tira sus cosas a un río, tira a un lago donde la gente se baña. Eso lo vemos, esa desidia siempre ha existido, ¿no? Pero en la medida en que todos tomemos conciencia de que cuidemos nuestras cosas, porque vuelvo a insistir, hay que apropiarse de los recursos, son nuestros. No es que el problema es mi casa, es el fondo es mi plaza, son de todos. El río de Alberti también es mío. También, claro, es decir, claro. tengo que apropiar. Yo como argentino también quiero que en Alberti el río esté sano y no esté contaminado. Eso es lo que hace falta, el apropiarse de lo que es nuestro y de esa forma si nos apropiamos lo vamos a cuidar mejor. Más allá de todo y teniendo un estudio geológico, siempre vamos a tener la problemática de las aguas subterráneas ricas en arsénico y seguramente que ya a esta altura de la historia nuestra, ¿no? Tenemos que estar pensando en plantas para purificar el agua. Exacto, sí, plantas, Sí o sí. Ustedes tienen varias soluciones, plantas para purificar, soluciones individuales como estos filtros, construcción de un acueducto que es muy caro, ahí tienen que hacer una relación costo-beneficio, porque ahí entra la parte económica, ¿no? Ver qué solución conviene más. Claro. Bueno, yo he trabajado en zonas de Patagonia, he trabajado 10 días en el Bajo de San Julián, donde el agua estaba totalmente salinizada, todo el techo de la casa, donde el puesto donde yo paraba, tenía, un desagüe que iba a un tanque y consumía agua de lluvia 10 días, porque no se podía consumir el agua salinizada del subsuelo. Es decir, en Patagonia este es un problema general, en muchas estancias que no hay agua potable en el subsuelo y se arreglan con el agua de lluvia. Yo no digo que esta es la solución, ¿no? Pero, conociendo que el problema existe, yo creo que, bueno, ustedes están en sectores donde tienen agua en sectores malas, en otros sectores que no están, es un poco mejor, la necesidad del control, del monitoreo, y por supuesto reunirse los técnicos, con los economistas, con los abogados, y definir, cómo podemos encarar un proyecto que de alguna manera dé una solución definitiva a esta problemática. Un acueducto sale tanto, una planta de ósmosis inversa para tales caudales sale tanto, requiere una inversión de tanto. En fin, ver qué factibilidades hay, ¿no es cierto?, en cuanto a esa disposición, porque también ustedes pueden utilizar parte del agua buena que tienen, abatir, lo que se llama técnicamente abatir los tenores de arsénico, con agua de buena calidad, y el agua que es levemente mala, mezclándola con el agua muy buena, pueden llegar a una concentración admisible. Es decir, que hay una serie de cosas... Los famosos mix de agua. Exacto, sí. Hay una serie de situaciones
¿no es cierto?, donde entra la variable económica a jugar, porque se discuten, bueno, presupuestos y números, pero ver, bueno, a corto plazo, cuál es la mejor solución para cada situación en particular. Realmente es un gusto escucharlo porque hay muchos temas de los que se habla siempre y falta la palabra técnica y bueno, lo que usted nos está diciendo es realmente algo que nos hace falta como ciudadanos para poder explicarle al funcionario cuál es el paso a seguir. Y el paso a seguir simplemente es esto de buscar científicos y técnicos sí, en un diálogo. Con la verdad, ir con hechos, buscar el diálogo con facts, con lo que lo llaman en la ciencia el facts, los hechos. Sí. Miren, señores, estos son los hechos, estas son las concentraciones, estos son los niveles donde tenemos problemas, estas son las zonas críticas. ¿Qué vamos a hacer para buscar la solución? Es decir, lo peor que se puede hacer con un problema es negarlo. Claro. Hay que reconocerlo y, bueno, entre todos, en forma comunitaria, empezar a buscar la solución. Yo creo que, bueno, ustedes tienen la misma problemática que otras localidades de nuestra provincia y hay un movimiento muy grande. Hay que aprovechar esto que nos da la tecnología, de que estamos todos intercomunicados, que en este momento yo tengo alumnos que me están escuchando porque me pidieron que están prendidos a internet escuchando la charla. Es decir, aprovechemos esto que nos da internet, ¿no es cierto?, que nos da la tecnología. Todos ahora estamos un poco, hay como una conciencia colectiva que todos estamos en serie conectados, ¿no? Online, como dicen, ¿no? Así que eso es una ventaja que tenemos que aprovechar para generar cosas buenas, cosas positivas, que es lo que estamos haciendo ahora, yo creo, llevando este tema a un nivel de discusión seria, donde planteemos las necesidades que existen y, bueno, peticionar a nuestras autoridades que consideren la problemática, brinden información, generen una base de datos como para estos proyectos de remediación y, bueno, entre todos ver que las cosas se lleven a cabo y se construya para adelante. Buscar soluciones concretas. Claro. Porque claro, en definitiva... Claro, desgraciadamente en nuestro país siempre tenemos el tema de la confrontación, las discusiones, pero mientras tanto los problemas están ahí. Claro, y no se solucionan. Y no se solucionan. Y los chicos siguen tomando el agua que no tiene tenores arsénicos elevados o siguen tomando un agua contaminada que no tiene flúor o tiene otros elementos. Hace poco tiempo hablaba con una mamá que bueno, no tenía leche para su niño, leche materna, y tenía que acudir a una leche en polvo muy cara. Pero su problema era que el agua, me preguntaba, decía, pero el agua está contaminada, ¿cómo hago? ¿Con qué agua tengo que darle esta leche? Y son complicaciones domésticas que en definitiva perjudican a... Qué inteligente esa madre, ¿no? Qué inteligente esa madre que se planteaba de base, ¿no? Me sorprende y me parece bárbaro, ¿no?, que lo tenga tan claro, ¿no? Porque son temas que por ahí, para solucionar un problema de lactancia en los niños, sí, le mandamos leche en polvo, pero no tenemos agua potable. Pero claro, o terminan diciendo, bueno, tenés que comprar